Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Vamos a verles. ¿Puede decir quién es Moto E5 Play? Ayala. Ayala. Gracias. De nada. ¿Cómo andan? Bien, Adriana dice que está bien, las demás deben andar mal. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Todo bien, qué seriedad. Bueno, Bien. vamos a centrar la clase de hoy en el texto, ¿sí? En busca de una nueva arte de vivir, de Smith. No sé si pudieron ver la clase de la semana pasada. Hubo ahí una desconexión en la comunicación. Yo entré, no estuvieron, así que lo que hice fue grabarles la clase y la subí. ¿La pudieron ver? sí, yo la vi. Bien, bien. No, en mi caso, profe, yo le mandé un mensaje por el aula que no podía entrar. No me dejaba seguir las clases hasta cierto punto, solamente me dejaba, y después de la biografía del autor no me dejaba seguir. Recién Bueno, ahora me dejó. sí, yo lo Que que justo- hice, a partir de los correos que recibí de ustedes, empecé a destrabar, porque bueno, tiene una lógica la organización de la plataforma, ¿no? Si uno pone correlatividad, implica que cada uno va siguiendo cada clase o los textos, y si no lo puedo seguir, no te habilita para la próxima. Pero Entonces, en mi eso... caso me ponía como que no había entregado el trabajo de Adela Cortina y yo se lo había entregado. Es más, Bueno, me marca por eso como que está mismo, entregado. eso pasó en todas las clases. Tuve que deshabilitar todo lo que decía correlatividad, continuidad, así podemos hacer este seguimiento. El texto que empezamos la semana pasada, pueden volver de nuevo a la clase porque lo tienen grabado. Vamos a darle a Lucía Limachi, a Julia Limachi y a Gorgonioni. Karen. Entonces, las invito a que volvamos a la clase que se subió la semana pasada, pero les voy a hacer un punteo sobre algunas cuestiones que vamos a trabajar. Lo que estamos planteando en este cuarto año es la relación entre la necesidad de reflexionar sobre la ética, si es o no una necesidad para la formación docente, ese sería el punto 1. Y el punto 2, ¿cómo fundamentamos en el 2020, hoy estamos a 16 de junio de 2020, cómo fundamentamos una ética para este tiempo? La propuesta de En busca de una nueva
Ética como arte de vivir, nos cuestiona, nos plantea algunas tradiciones de la moral y de la ética que ha llegado hasta nuestros tiempos. Nosotros vamos a tomar a Smith, ¿sí? Y vamos a tomar una parte del libro, no lo tomamos todos. Vamos a tomar justamente el capítulo que habla sobre el fundamentar o poner las bases para una nueva ética. En este capítulo vamos a tomar 4 ejes. El primer eje, que fue en la semana pasada, que ahora vamos a hacer un repaso rápido, que tiene que ver cómo entendemos el concepto de ética. Es la primera reflexión o el primer cuestionamiento que vamos a hacer. Cuando hablamos de éticas en el 2020, ¿cómo la definimos? ¿Desde dónde? ¿Cuál es el concepto que vamos a tomar como docentes en formación de 4º año? Primer eje de reflexión que nos trae. Segundo eje de reflexión que nos va a traer Smith tiene que ver con la clase de hoy, que está sobre el concepto de ethos. Recuerden de unas clases atrás que hablábamos que definir moral y definir ética nos llevaba a una misma raíz. ¿Sí? Si no se acuerdan, volvemos para atrás. Entonces, el segundo eje es, bueno, cuando hablamos de ethos, ¿qué queremos decir? ¿Sí? Si bien tiene que ver con el estilo de la existencia, es un fenómeno de la ética, vamos a decir, que define los comportamientos, que al mismo tiempo nos caracteriza como personas. Eso sería el ethos. Y que se va a materializar el ethos en las prácticas, en las costumbres y en las relaciones que nosotros tenemos con los demás. El cuarto eje de reflexión que nos va a traer Smith va a estar centrado en el sujeto. Bueno, ¿es lo mismo hablar de un individuo de la edad antigua en la Roma imperial que hablar de sujeto en el siglo V antes de Cristo en América Latina? ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo sujeto del que hablamos en la Edad Media? Entonces vamos a intentar definir cuál es el sujeto del cual se va a preguntar cómo debo actuar. ¿Cuál es el sujeto que cae bajo la regla moral? ¿Cuál es el sujeto que se pregunta desde la búsqueda de una ética o la construcción de una ética, cuál es el valor a partir del cual va a decidir mis acciones? Entonces, el tercer eje va a estar referido justamente al sujeto como una experiencia, o al sujeto desde su experiencia múltiple. Entonces no vamos a hablar de un único sujeto, sino que cómo se construye este sujeto a partir de esta mirada de multiplicidad. Es decir, un sujeto que se nos aparece como algo complejo. Hay un montón de cosas que hay que definir de este sujeto. Y el último punto de este capítulo que vamos a desarrollar, yo calculo que de acá hasta las vacaciones y por ahí un poquito antes, tiene que ver con un concepto de la ética que tiene que ver con un concepto de la mirada en la antigüedad, que está relacionado con el cuidado de uno mismo. Que está relacionado, yo diría, con el aspecto de la autonomía. ¿Por qué? Porque lo que buscamos como seres humanos en relación a la norma, al código moral, y en relación a los valores que voy a elegir para construir mi propia vida,
todos tendemos, o todos deberíamos tender a ser personas autónomas. Es decir, personas que tengan la capacidad de decidir por uno mismo. Esto es algo importante. Por lo menos es hacia donde nos dirigimos. A nadie le gusta que le dirijan la vida. Al menos a mí no me gusta eso. Pero hay otros que viven cómodos con que se le pueda dirigir la vida. No tenemos que pensar, no tenemos que andar haciendo comparaciones. Y sobre todo, si hay alguien que me dirige la vida, cuando las cosas salen mal, ¿qué pasa? Si alguien me dice cómo tengo que actuar, no me fue bien a partir de lo que me dijo y orientó, ¿qué pasa cuando las cosas me salen mal? La culpa es del otro. Muy bien, muy bien. ¿Vieron que dice, no, porque la profesora de práctica, porque yo preparé y me dijo así y al final no me salió? Esto es un ejemplo que es inventado, no tiene nada que ver con su realidad. No, porque el profesor de dimensión ética nos dijo una cosa y después, al final, ¿no? Bueno, esto es una consecuencia. Cuando uno no toma las determinaciones por sí mismo, pareciera que está amparado por las decisiones que toma el otro. Y entonces es mucho más fácil siempre encontrar un responsable. Ahora, cuando uno posee o camina hacia la autonomía, que significa valerse por uno mismo, uno también debe asumir los aciertos y también los errores. Y modificar, tener esta capacidad de poder modificarlos. Bueno, hasta acá la presentación de la organización de este capítulo, que ustedes lo tienen en el libro completo. Solamente vamos a trabajar este capítulo que trata Disculpe, sobre... profesor. Sí. Acá. Yo estaba mirando, resulta que hay páginas que no se ven bien las letras, y es que queremos leer todo el libro. Yo estuve mirando, no llegué a leer todo, Sí, leí sí. la primera parte nada más de las que usted dejó las páginas. Sí. Pero si queremos, por ejemplo, tener todo el libro, no se ve. Bueno, no sé si es el que después pasó a mí o... es un libro que no se consigue, pero lo podemos rastrear y se puede mandar de nuevo a escanear. Así que, Adriana, si te interesa, después escribime y decime, profe, estas páginas no se leen. ¿Sí? Ah, bueno. Ahora, el capítulo que yo les mandé, ¿se lee? Sí, esa parte la vi. Bien. Sí, sí. No lo llegué a leer, pero lo miré así, sí. Bien, eso es importante. Bueno, algunas cosas del capítulo 1, del eje 1, ¿no? Que tiene que ver con el concepto de la ética. Fíjense que la ética la toma desde dos lugares. Como una praxis, o sea, como una puesta en acción de la conducta humana, o que orienta la conducta humana, y al mismo tiempo como una reflexión, ¿sí? Porque justamente lleva a que como seres humanos las acciones humanas estén decididas u orientadas por medio de la razón. En definitiva, la praxis lo que hace es decirnos cómo encaramos nuestros actos y la vida misma, y la reflexión es justamente la reflexión sobre esos actos que hacemos. Mientras que la praxis orienta cómo deben ser estos actos, la reflexión dice, bueno, vamos a hacer si esto que se nos ha pedido que tenemos que hacer para orientar, para alcanzar el bien que persigue nuestras acciones, si realmente eso corresponde o qué se pone en juego en eso. Hace una crítica hacia en las normas sociales, ¿sí? Porque dice, pareciera ser que las normas sociales lo único que hacen es constituir a un sujeto como si fuera pasivo a la norma, ¿no?
El sujeto cae frente a la regla, frente a la norma, frente a la ley, y lo que en realidad, dice, necesitamos nosotros es preguntarnos por esto que es un sujeto activo por la forma de existencia. Es decir, hay una respuesta por parte de nosotros. Lo otro que va a aparecer en el primer eje también es este tema de las relaciones de poder. Dice, aunque nosotros no las veamos, existen relaciones que implican un ejercicio del poder sobre los sujetos. En este caso va a traer un autor que es Foucault. De Foucault va a sacar la reflexión de la relación que va a trabajar entre poder y ética. ¿Sí? Y lo que va a decir es que justamente el poder es un nombre, dice, en donde no podemos decir que está en tal o cual lugar, lo tiene tal o cual persona, sino que intentamos conceptualizar y que en este sentido el poder, se pone en juego una compleja situación de estrategia en una red social. El poder actúa como esta capacidad que nosotros tenemos de someter a los otros a nuestros propios intereses. Pero justamente a esta imposición de intereses se debe enfrentar el individuo. ¿Y cómo nos enfrentamos frente a este poder? Dice, nos enfrentamos justamente bajo ciertas normas y convenciones que han normalizado la existencia de este individuo. Entonces acá tendremos que pensar que lo que el autor nos está introduciendo cuando quiere hablar en este primer eje sobre el concepto de ética, nos está diciendo, bueno, a ver, estimadas docentes en formación, lo primero que tendremos que pensar es que cada uno no decide por sí misma, aunque eso es lo que estamos buscando. Pero no decide por sí misma. No, ¿cómo que no decidimos por nosotros mismos? No, estamos dentro de un entramado social en donde en ese entramado social se ponen en juego diferentes relaciones de poder. Y que a pesar de que a veces no es visible quién es el que ejerce el poder, nos atraviesa, nos moldea mediante las normas y las convenciones que una sociedad tiene. Esto es lo primero que nos está diciendo. Atentos, cuarto año, que como individuos decidimos, pensamos, reflexionamos, pero estamos dentro de un entramado en donde se juegan las relaciones de poder y también esa relación que tiene el poder y la ética. Eso es lo primero que nos está diciendo. Lo segundo que nos va a decir es, bueno, si vamos a intentar ver el concepto de ética, lo primero que tenemos que hacer, estimado docente de cuarto año y estimadas docentes en formación de cuarto año, es ver que como individuos nos enfrentamos en forma constante a estas relaciones de poder. Que pareciera que nuestra tarea es pasar de la invisibilización a la visibilización. Ahora, fíjense, aparecen ya tres conceptos en este primer eje. Ver la ética como praxis y como reflexión, cómo la ética con sus normas va a recaer sobre este sujeto, que puede ser pasivo, recibe esas normas que organizan su estructura como sujeto, pero al mismo tiempo, desde la libertad, uno tiende a preguntarnos que también somos activos frente a estas normas. Lo otro que aparece como concepto es el concepto de poder. Y este concepto de poder, dice, lo vamos a traer desde Foucault, que tiene que ver con este nombre que se le da a una compleja situación, estrategia en una sociedad en la cual se impone
un sujeto o un interés. El otro concepto que va a aparecer es el concepto de gobierno. ¿Sí? Y cuando aparece el concepto de gobierno dice, bueno, como individuos caemos bajo la norma, la normativa. Caemos bajo la ley, caemos bajo la regla, porque vivimos en una sociedad. Pero acá va a contraponer la norma que va modificando la estructura de la persona en su accionar contra lo que él va a denominar gobernarse a sí mismo. Es decir, la norma aparecería como algo externo al sujeto y que orienta y canaliza la conducta de las personas con un fin, con una función, pero que siempre viene de afuera. Dice, mientras que el gobierno implica pensarnos, ¿sí?, cómo podemos nosotros definirnos y decidir por nosotros mismos. Entonces va a contraponer acá norma por un lado, externa, gobierno que está en relación a uno mismo y a las decisiones que uno toma con su vida. El gobierno, o el concepto de gobierno, es justamente el fundamento, la base para una nueva ética. ¿Por qué? Porque dice, la nueva ética que tendríamos que repensar nos tendría que permitir a vos, a vos, a vos, a vos y a mí, aprender a conducirnos por nosotros mismos. Y no esperar que otros nos cuiden. Bueno, acá hace ruido esto, porque a mí me encanta que me cuiden. No sé ustedes. Me encanta que siempre esté bajo la mirada del otro. ¿A ustedes qué les pasa? No se escucha nada, Adriana. Depende. Depende, dice ahí. Bueno, a ver Rocío, a ver Ivonne, a ver Yamilas. Porque este concepto de gobierno está muy relacionado a yo me valgo por mí mismo. No necesito que el otro me cuide, que el otro me proteja, que el otro. ¿Por qué decís depende, Adriana? Y porque en sí es lindo que te cuiden, pero si ya ese cuidado se va más allá, ya te absorbe y es como que vos perdés identidad. Bueno, acá hay algo, miren donde estoy poniendo el dedo, que nos está diciendo, ojo, porque por supuesto que es lindo que nos cuiden. Ahora, cuando el cuidado se convierte en el único camino que tenemos como personas, asfixia al sujeto. Claro, ¿Sí? el tema también está en no caer en la dependencia. O sea, una cosa es que te cuiden porque uno elige quién lo quiere que lo cuide, y otra cosa es depender sí o sí de otro, porque eso nos limitaría a nosotros como personas que deciden cosas. Bien, Rocío. Nos Bueno, controlarían. acá hay algo importante. A ver. No, acá me quedo. Acá me van a preparar mate. ¿Sí? Me están cuidando. Dice que me prendieron la estufa, me van a hacer mate. Después no sé qué me van a pedir, pero bueno, por ahora lo disfruto. Vale la pena eso. Acá me parece que en este primer eje lo que se nos está planteando es, no es que no valga las normas, no es que no valga esta relación que yo puedo tener con los otros, sino que está poniendo el acento que hay algo más que la dependencia o este juego de poder que el otro puede tener sobre mí. Este algo más es el autoaprendizaje o la capacidad, el autoaprendizaje para desarrollar, que es la autocapacidad para gobernarnos por nosotros mismos, es decir, que nosotros mismos podamos conducir nuestra propia vida, nuestro propio proyecto.
Por supuesto es que esto implica escuchar al otro. Pero el que decide, en última instancia, ¿quién es? El gobierno. Yo mismo, que me gobierno a mí mismo, Ivonne. ¿Sí? Ah, Por supuesto, si yo me gobierno a mí mismo y decido por mí mismo, voy a ser el Después me tengo que primer hacer y cargo. último responsable de todo lo que yo decida. claro. Y me parece que acá lo que está diciendo Smith es, vivimos en una sociedad que es preferible que la responsabilidad la tengan otros y así yo vivo más tranquilo. Claro. Bueno, habrá que ver si esto que dice Smith se da así en nosotros y se da así en la sociedad en la que vivimos. Por el otro lado, dice si necesitamos realmente hablar, fíjense de los conceptos que están saliendo, concepto de ética, concepto de poder en relación a la ética, concepto de gobierno, dice, vamos a llegar a que lo que estamos planteando es una ética agonística, dice. Una ética agonística. Y una ética agonística corresponde a lo que él va a denominar política del arte de vivir. Que va a intentar señalar las imposibilidades que no me permiten gobernarme por mí mismo y al mismo tiempo señalar cuáles son las situaciones de dominio. ¿Cuáles son las situaciones de dominio? Y acá nos va a remitir a dos cosas que me parecen interesantes. Dice, en este desarrollo de una ética agonística que va a intentar analizar o entra en la reflexión sobre cómo se da las contrariedades de estas relaciones de poder, que no me permite gobernarme a mí mismo, dice, vamos a partir de dos experiencias, que son la experiencia de lo intolerable, que es lo que no podemos tolerar en una sociedad, y qué es lo que no podemos admitir, porque por ahí algunas cosas sí las podemos tolerar y pasan, pero hay algunas cosas que dicen, bueno, sí, esto no es inadmisible. ¿Sí? Y por lo tanto, hay que ver cómo convertimos, en esta sociedad que vivimos, estas cosas que tienen que ver con las experiencias intolerables y no admisibles, hay que transformarlas para aprender. Para poder transformar y aprender, él va a hablar de que necesitamos ir a lo que Foucault denomina arqueología. Y en la arqueología dice, implica volver a cuestionar a este sujeto epistémico. ¿Sí? ¿Qué es un sujeto epistémico? Acá hay otro concepto. El sujeto epistémico es aquel que se va construyendo por medio del saber. Y por medio del saber nosotros podemos tener una definición de lo que es un sujeto. Y por lo general, este sujeto lo definimos como algo universal. Cuando hablamos de hombre, decimos que es el animal que tiene la capacidad de razonar y posee libertad para tomar decisiones por sí mismo. Esto sería un sujeto epistémico. Estamos haciendo un concepto y caracterizando o poniendo de relieve cuáles son esas notas distintivas que nos diferencian de cualquier otro ser que existe. Pero por el otro lado, pareciera ser que desde
esta arqueología de ir buscando a partir de la historia las capas que van definiendo para poder encontrar lo que es intolerable y lo que no es admisible, y lo vamos a hacer desde un sujeto, este cuestionamiento a este sujeto epistémico, aparece como contraposición una mirada que está en relación a un sujeto que se construye a partir de la experiencia, que es el sujeto concreto. En este caso sería Rocío, Yamila, Adriana, Ivonne, Mara, Ludmi, Lucy, Flavia, todos los que hoy estamos acá. Este concepto de sujeto epistémico que nos permite justamente poder observar la diferencia entre el sujeto histórico, un sujeto que se construye a partir de las experiencias, nos va a permitir justamente trabajar desde esta arqueología que propone, realizar este análisis de poder. Y esta relación de poder, que se van a relacionar con las actitudes y los comportamientos que tienen sujetos, dice, se van a entrelazar, y acá va a terminar su primer eje, entre tres ámbitos. La ética en relación a la verdad, que es un concepto interesante. La ética en relación al poder. Y, por último, la ética en relación al gobierno individual. Primer eje que intenta definir el concepto de ética hace este planteo en relación a los conceptos que anteriormente he mencionado. Vamos al segundo eje. Antes de pasar al segundo eje, quiero hacer una aclaración. Para poder profundizar un poquito más, nosotros necesitamos ir a otros dos filósofos como si fueran un cálculo auxiliar. ¿Sí? Vieron que cuando uno trabajaba en la escuela intentaba hacer el problema y al mismo tiempo hacía los cálculos auxiliares, ¿no? Elementos que necesitábamos sí o sí para poder resolver el problema. Bueno, acá, para poder entender la fundamentación de una nueva ética como arte de vivir, el autor va a hacer referencia a otros autores. Por ejemplo, a Aristóteles. Por ejemplo, a Kant. Entonces la pregunta del profesor es la siguiente. En primer año y en los otros años sucesivos, ¿vieron estos dos autores? Aristóteles sí. Aristóteles sí, bien. Kant también. En nuestro caso, por lo menos nosotras no. Bien. Tuvimos filosofía la mitad del año y cuando teníamos que llegar a Aristóteles, cortamos filosofía, no hubo más filosofía. Bien. Y después pasamos a mucho más adelante. Así que recién ahora a Foucault sí lo hemos leído. Bien, a Foucault sí, pero yo ahora estoy hablando de Kant y estoy hablando de Aristóteles. Las demás... Algo vimos. Algo vimos. ¿Vieron Psicología, ética o Muy vieron poco. de Aristóteles, la metafísica de Aristóteles? ¿Qué vieron de Sí. Aristóteles? No recuerdo. ¿El concepto de acto y potencia? No. No lo No. vieron.
Bueno, lo que significa la conformación de las virtudes. No. No. Bien. ¿Qué vieron de Kant? No. Tuvimos muy poco tiempo porque la profesora Rosa Limberes entró en licencia y después tuvimos un profesor con el que vimos un texto varios meses. La verdad que no recuerdo bien. Bueno. ¿Qué era? Fue un año. Entonces, vamos a hacer así. Yo les voy a pasar, como si fuera un cálculo auxiliar, 2 textos para poder adentrarnos. Después, en todo caso, lo tomamos también. Pero eso lo pueden ir leyendo solas. Próxima clase vemos las dudas, trabajamos. Por un lado, Aristóteles. Porque si no entendemos la ética de bienes de Aristóteles, va a ser difícil de poder entonces llegar a una conclusión con Smith. Y por el otro lado, si no vemos qué significa hablar de una ética de Kant, en donde habla sobre el deber ser, tampoco vamos a poder entender. Entonces, ahora primero quería preguntarles para que saber en qué situación se encuentran. Si no, vamos a seguir avanzando y va a decir, profe, me perdí cuando usted presentó a Smith y dijo que tenía relación con 2 autores, que nunca los vimos. Y ahí vamos a estar en el horno. Bien, voy a subir esto, dado que hay una base que necesitamos para poder pisar que no se encuentra. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. Ahora no. Vamos al segundo eje, que lo vamos a dejar presentado. El segundo eje está en relación a poder desarrollar qué entendemos por el ethos. Y lo va a relacionar al ethos con lo que él va a denominar estilo de existencia. Es decir, nos va a marcar la forma de ser en el mundo. ¿Sí? Si bien hay algo universal, acá Rivero, que me está mirando así de reojo mientras que anota y me mira, Rivero Adriana tiene una forma particular de existir en el mundo. Adrianas hay un montón, Riveros habrá un montón también, pero ella tiene un estilo de existencia único. Nadie más lo tiene. Hace poner colorada, profesor. La hago poner colorada. Bueno, el ponernos colorado no es único, todos lo compartimos eso. Y justamente lo que va a intentar el fenómeno de la ética no va a ser definir las actitudes o los comportamientos que tenemos que tener, sino que lo que va a definir es qué es lo que nos caracteriza como seres humanos en relación al fenómeno ético. Es decir, el fenómeno ético no nos va a decir qué tenemos que hacer ahora o después, sino qué es lo que nos caracteriza a todos los que estamos en esta clase que nos permita diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal.